Sean todos bienvenidos a esta nueva etapa de enseñanza en línea. Soy el doctor Carlos Enríquez, oriundo de Tegucigalpa en esta bella República de Honduras, y les saludo cordialmente. Bienvenidos a esta aula virtual. El día de hoy estaremos discutiendo y aprendiendo brevemente sobre la telemedicina y sus ventajas y desventajas. En este corto video discutiremos algunos detalles relacionados a esta nueva rama de la telemática y sus implicaciones para el quehacer médico en el siglo XXI. Cuando me refiero a la telemática, hablo de todos aquellos sistemas digitales tecnológicos que utiliza la humanidad hoy en día para estar en comunicación o para transferir información. Cuando hablo de telemática, efectivamente estoy hablando de los medios de transmisión como el que usted está en este momento accediendo por vía de internet, ya sea por cualquiera de los aplicativos o cualquiera de las plataformas digitales que hay. Eso es la telemática, y dentro de esa nueva ciencia o esa ciencia llamada la telemática existe una rama a la cual nos referiremos el día de hoy, que se utiliza en el sector salud, llamada telemedicina, y sus implicaciones, como ya dije, para el quehacer médico del siglo XXI. Entonces comenzamos por definir a qué nos referimos con telemedicina. La telemedicina, del griego tele o teles, que significa distancia, y medicina, que es el arte de curar o de tratar a las enfermedades, es la prestación de servicios médicos a distancia por medios digitales, es decir, valiéndose de los medios telemáticos, de los que ya había hablado desde el principio, para hacer llegar la salud o el acceso a la salud a todas las partes del mundo donde sea necesario, a las partes quizás que sean un poco más inaccesibles por el terreno o por la geografía del territorio donde se desempeñe este quehacer de la telemedicina. Así que la telemedicina como tal surge a finales del siglo XX, pero su concepción data de la década de los 50, cuando existía una preocupación por el avance de las tecnologías de la información en países occidentales y específicamente en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla toda una serie una serie compleja de recursos tecnológicos orientados a la información, porque recuerden que este periodo fue muy álgido, es decir, en cuanto a comunicaciones, porque se necesitaba una comunicación efectiva y capaz de ser transmitida a largas distancias, y por eso el ejército de Estados Unidos comienza a investigar, a desarrollar sistemas, a crear sistemas que permiten la comunicación a grandes distancias. Pero no estamos hablando en ese momento, en la década de los 50, de la telemedicina propiamente conocida, sino que había una concepción, había una idea que en algún futuro podría realizarse a través de esos métodos de comunicación, la telemedicina o la aplicación tecnológica para resolver problemas, y sobre todo en el área de la salud, como estamos hablando en este momento. No es sino hasta más adelante, en la década de los 90, que se realizan los primeros esfuerzos por la verdadera implementación de la telemedicina, con el advenimiento del Internet masificado y la accesibilidad de los ordenadores. Es decir, la concepción de telemedicina como tal, o de la aplicación de la tecnología de la información y de las comunicaciones, nace a partir de la década de los 50, sobre todo en esta área, en ideas nada más, pero es hasta la década de los 90, a finales de los 90, cuando ya se hacen esfuerzos organizados por desarrollar e implementar sistemas tecnológicos en las áreas médicas como tal. Y podemos citar varios ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, el desarrollo de cirugías a distancia
pero esto solo estaba en fase experimental en ese momento, en la década de los 90. Es hasta el siglo XXI, hasta nuestras décadas, después del año 2000, en donde se da un esfuerzo realmente concienzudo, orientado y específico por desarrollar la medicina como tal, utilizando y valiéndose de los recursos de la telemática. Ahora, la telemedicina como tal tiene varios componentes a conocer. Dentro de ellos, y para simplificarlo de la manera más comprensible, los he dividido en estas 4 componentes que vamos a conocer a continuación. En primer lugar, existe el profesional de la salud, conocido como el consultor, que en este contexto es un médico. Puede ser un médico practicante general o médico general, como le conocemos hoy en día aquí en nuestro país. Puede ser un médico especialista, puede ser un cirujano, pero en realidad debe de haber un profesional de la salud. En algunos casos, en otros países también se permite la consulta a enfermeras. Y la telemedicina se vale de esto. Existe, en primer lugar, el primer componente es un profesional de la salud conocido como consultor. Otro componente es una vía de comunicación llamada portal o vía de consulta, y generalmente esto es un sitio web, es un sitio en donde las personas pueden accesar, el profesional también de salud puede accesar y puede desarrollar una teleconsulta, pero se necesita un medio que usualmente es un sitio web. Puede ser una plataforma especializada, puede ser un aplicativo, etcétera. Hoy en día existen diferentes medios o portales de acceso en donde se nos permite entrar con un usuario y hacer o tener acceso a la telemedicina. Además, existen al menos 2 dispositivos de acceso, generalmente ordenadores, dispositivos móviles, etc. Es decir, el dispositivo de acceso es aquello que se utiliza para entrar por el portal de acceso. Se necesita un recurso tecnológico, se necesita una tablet, se necesita un celular, se necesita una computadora, etcétera, para poder accesar a ese sitio web o a ese portal de acceso y poder hacer uso de la consulta por telemedicina. Y por último, y no menos importante, existe el consultante, o sea, el paciente. No puede existir una teleconsulta, obviamente, sin tener ninguno de estos componentes, pero usualmente la telemedicina es realizada desde casa o desde el trabajo por la persona solicitante. Pero en la mayoría de los casos, los componentes antes mencionados permanecen vigentes. Es decir, en raras excepciones, y son raras excepciones dependiendo de la accesibilidad a alguno de estos métodos, y ya lo vamos a ver cuando hablemos de las desventajas, en las que no sea posible algunos de estos componentes, se debe de utilizar otros medios como las llamadas telefónicas, por ejemplo. Ahora bien, hablemos un poco, y ya que hablamos de ese tema de las desventajas, vamos a empezar por las ventajas que presenta este novel método de asistencia médica. En primer lugar, tenemos como ventaja la equidad en el acceso a los servicios de salud. La equidad en el acceso a los servicios de salud. ¿Y qué significa eso? Que todo aquel que quiera acceder a los servicios de salud por telemedicina lo puede hacer. Aunque, como veremos después cuando hablemos de las desventajas, esto no es tan así, pero se teoriza al menos de que existe cierto grado de equidad en el acceso a los servicios de salud, porque repito, todo aquel que quiera tener acceso a una consulta telemédica lo puede hacer. Permite también otra ventaja, el trabajo colaborativo entre equipos de profesionales clínicos. Y esto es muy cierto porque un doctor en África puede compartir información con un doctor en Honduras, puede compartir información con un equipo médico en Europa, etc. Es decir, se da el intercambio colaborativo entre profesionales y entre equipos de trabajo para lograr solventar problemas que de otra manera no serían solventables en las condiciones quizás geográficas o de país de algunos médicos. Además, favorece la continuidad asistencial porque el paciente puede acceder a la telemedicina cada vez que lo necesita, cada vez que lo requiera. Puede acceder, puede tener acceso libre cada vez que quiera, cuantas veces quiera, con su médico de preferencia. Además,
mejora la eficiencia de los servicios de salud, porque no se abarrotan, es decir, no se saturan los servicios de salud, porque esta es una opción viable, y esto se utiliza no solamente en nuestro país, sino que se utiliza en otros países para solventar precisamente eso, la saturación de los servicios de salud. Pero hablando de las ventajas, no podemos desconocer el otro lado de la moneda, que son las desventajas. Y algunas de ellas son la falta de adaptación de las tecnologías de la información y la comunicación, porque no todo mundo, incluyendo algunos profesionales de salud, tiene idea de cómo funcionan algunos aplicativos, algunos métodos para poder realizar una consulta de telemedicina eficazmente. Entonces esto es una verdadera desventaja, porque se necesita el conocimiento previo de la persona que va a tener acceso, y también de los pacientes o de los consultantes que van a tener acceso a las consultas por telemedicina. Además de eso, existe la posible falta de confianza entre las partes involucradas, porque no todos los médicos están de acuerdo con utilizar esta metodología, no todas las personas de hecho están de acuerdo con utilizar esta metodología. Hubo muchas críticas en nuestro país por querer implementar básicamente este sistema de telemedicina, y algunas estaban justificadas, otras no, pero cada quien tiene su punto de vista y existe esa falta de confianza entre las partes involucradas. Además, hay posibles incumplimientos normativos, porque en el afán de que todo sea eficiente, en el afán de lograr que la información fluya adecuadamente y de que no haya ninguna interferencia, se obvian algunos pasos necesarios, algunos procesos, algunos procedimientos necesarios, y puede incurrir en incumplimientos normativos, no solamente de orden social o ético, sino incluso legales. Además, existe el acceso limitado a las tecnologías de la información y la comunicación, porque sabemos que tenemos, pues, en algunos países recursos limitados, y sabemos de que existe esa falta de acceso a los medios para comprar un ordenador, para comprar una tablet, para comprar un celular y acceder por vía de un sitio web o un portal web a la consulta telemédica. Entonces existen ciertas desventajas en el camino a la implementación de la telemedicina. Ahora, en nuestro país existen diferentes plataformas que ofrecen la modalidad de telemedicina. Algunas son muy conocidas, otras están en etapa de inicio. No obstante, es importante conocer los beneficios y limitantes que la telemedicina ofrece, porque este es el futuro, y ese es el punto principal y central de todo este asunto. Este es el futuro de la medicina, no podemos desconocerlo, así que les insto a poder informarse un poco más, a poder investigar un poco más sobre la información que podemos encontrar libremente, y les agradezco por su atención. Que tengan todos una buena experiencia en línea y que puedan todos hacer uso, si así lo necesitan, de la telemedicina. Muchas gracias.